Listo, chicos, entonces damos inicio a la sesión del día de hoy, eh, 20 de septiembre del 2022. Entonces, empezamos con una retroalimentación sobre lo que se vio el día de ayer. Luego les voy a explicar pues las actividades que deben entregar y pasamos al tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con relación al tema del día de ayer, pues vimos un poco sobre la historia, hablábamos de que pues la gestión documental empieza en los inicios de la escritura, donde pues empezaron a crear documentos para llevar control de todo tipo de, de elementos, de personas y de cosas que tenían en esa época. Ejemplo, documentos de propiedad, documentos de registro de soldados, documentos de riqueza, o sea, del registro de las riquezas que tenían, en fin. Estos documentos se elaboraban en arcilla, en madera, en pieles y en el caso de los egipcios utilizaban los papiros. Luego se habló del señor Arconte, que pues este señor era de Grecia y pues fue el principal precursor, digamos, de toda la parte de la gestión documental, porque fue el que le empezó a dar los inicios de organizar y clasificar los documentos que se iban generando o creando en esa época. Hablábamos del señor Jorge Palacios Preciados, dijimos que pues él fue el que lideró la creación del Archivo General de la Nación. Dijimos que pues él fue el que tuvo una idea, o sea, tuvo la idea, ya que pues él siendo un historiador, pues él pensó en cómo se debía cuidar y custodiar adecuadamente pues todos los documentos que hacían parte del patrimonio histórico de nuestro país. Entonces él dijo pues que había que crear una entidad que tuviera pues múltiples funciones y múltiples responsabilidades con respecto a toda la gestión documental de nuestro país. Esta entidad pues es la encargada de custodiar, cuidar y organizar y guardar pues todos los documentos que se generan en base al poder público. Listo, hablamos de que pues esta entidad está ubicada, es una entidad de ente, es un ente público, perdón, que hace parte del Ministerio de Cultura, está ubicada en la ciudad de Bogotá, en el centro histórico de la ciudad, más o menos como en la carrera Sexta con Sexta. A esta entidad se le dio la apertura en el año 1989 bajo la ley 80 del mismo año, y pues el señor Jorge Palacio Preciado fue el director de esta entidad desde el año 1989 hasta 2003 para cuando falleció. ¿Listo? Eso fue como una pequeña historia que se dio ahí con respecto a la gestión documental. Luego pasamos a hablar sobre la definición, pues decíamos que pues la gestión documental es toda la parte, o sea, es todas las actividades que se crean alrededor de la organización, la clasificación de los documentos que se crean dentro de cada entidad o llegan a la entidad para pues de esa manera mejorar la consulta de dichos documentos. Listo, también hablamos de los pasos de la gestión documental, que era un total de 8 pasos, los cuales estaban divididos en dos partes, las cuales eran los pasos administrativos, que eran los pasos de producción, recepción, distribución y trámite, hacían parte de los pasos administrativos que pues yo les comenté el día de ayer, que pues eran pasos autónomos que cada entidad pues es libre de crear su propio proceso interno con relación a estos pasos. Y los pasos técnicos, que son la organización, consulta, conservación y disposición final, hacen parte de los pasos técnicos, y estos pasos pues son pasos que ya están estandarizados, son dependientes de una serie de, digamos, como normas que genera el Archivo General de la Nación.
Igualmente hay que tener en cuenta que pues estos pasos que están ya estandarizados pues hacen parte solamente para las entidades del poder público, las entidades públicas, ya que pues son las que están ligadas directamente al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Y hablábamos también pues del ciclo vital de los documentos, hablamos sobre el archivo de gestión, que pues es un archivo donde se guardan los documentos que hay que tener en la mano, que pues su consulta es activa de dichos documentos. Hablábamos del archivo central, que es el archivo general, digamos, de la empresa, el archivo grande, donde pues se guardan los documentos que pues ya no tienen nada pendiente, ya terminaron con su trámite, en fin, y se guardan allá y pues su consulta es semiactiva, es ya un poco más baja con relación al archivo de gestión. Y hablábamos del archivo histórico, que este archivo pues es el archivo donde se guardan los documentos más relevantes e importantes y vitales de la empresa, eh, y, y pues su consulta es prácticamente nula. ¿Listo? Hablábamos de eso y hablábamos que pues la mayoría, diría que como el 97-98% de los documentos solamente pasan por el archivo de gestión y central, hasta ahí llegan, porque ahí en el archivo central, luego de que cumplen con su ciclo vital, se toma la decisión de qué se va a hacer con dichos documentos para evitar agolpamientos en los archivos. ¿Listo? Con relación a las actividades, hablábamos de 3 actividades que debían entregar. Tres actividades, las cuales eran la pregunta número 1, que hace referencia a quién fue el señor Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo como director. El cuestionario número 1, pues que constaba de 3 preguntas, 2 preguntas abiertas y una de selección múltiple. Y la actividad número 1, que era donde debían elaborar un mapa conceptual, donde debían explicar un poco de la historia, los pasos de la gestión documental y el ciclo vital de los documentos. ¿Listo? En un solo mapa conceptual. Entonces, no sé si tengan preguntas o dudas con respecto a las actividades que debían realizar el día de ayer. Buenos días, profe. Buenos días, Mireya. Profe, quisiera saber si llegó todo como se le envió allá a la plataforma. Ya miro, Mireya Molano. Ya miro. ¿Listo? Entonces, con relación a las actividades, alguien, No le escucho nada. No con se le relación a escucha las nada. actividades, perdón, me dio por cerrar. Ahora sí, ahora sí. ¿Alguien de pronto tiene preguntas o todo estuvo claro con las actividades del día de ayer? No, sí, pues, claro, sí, sí, señor. Ok, entonces ya miramos. ¿Cómo así, Lida? Yo envié la primera pregunta, pero reviso porque por la noche no tengo internet y parece que no. O sea, ¿te parece que no enviaste la pregunta o parece que no? Que ya reviso. Mireya Molano y Lida González. Ya miro. Ya miramos acá. Ahí está Lida
Y Mireya también la pregunta. El cuestionario. Vamos a ver. Lía también el cuestionario y Mireya también. Bueno, profe, muchas gracias. Y vamos a ver la actividad. Todo el trabajo que me dejó. Pues creería que sí, también igual Lida. Lida ahí está. Y Mireya. Sí, ahí está el mío. Sí, ahí vi el mío ya. Sí, no lo veo. Sí, ya lo vi. ¿Dónde está mi? Ah, ya, Mireya. Sí, al ladito de Lida. Listo. Sí. Muchas gracias. Bueno, señora. Listo, Lida. Entonces no hay problema. Entonces hoy trata de antes de que llegue la noche, trata de entregar las actividades para que no vayas a tener problemas. ¿Listo? Ahí. Ay, ahorita que le dio este computador. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Entonces vamos a ir a material. Y pues por orden, hoy nos tocaría la guía número 2 como material de apoyo, ¿cierto? Porque ayer vimos la guía número 1, sería hoy la 2. Pero, ¿qué pasa con esta guía número 2? Nos saltamos un poquito el tema, porque pues esta guía habla sobre los archivos, los elementos que se manejan dentro de los archivos y todo, digamos, con respecto al archivo como tal, como infraestructura. Entonces, esta guía la vamos a dejar para trabajarla con la guía número 4, que habla sobre la infraestructura como tal del archivo. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a trabajar la guía número 3. ¿Listo? En la guía número 3 habla sobre los principios de ordenamiento de los documentos y habla sobre las clases o los tipos de clasificación documental o el sistema de clasificación documental y habla sobre o se enfoca principalmente en el sistema de clasificación alfabético. ¿Listo? Entonces, para no ponernos a leer la guía y leerla y leerla y leerla, pues sencillamente pues lo voy a hacer, digamos, como un poco más resumido y más, digamos, como conciso el tema. ¿Listo? Entonces, yo hice unas diapositivas, entonces nos vamos a enfocar en eso. Igualmente yo se las comparto con el video, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, el día de ayer vimos pues los 8 pasos de la gestión documental, ¿cierto? Los cuales los primeros 4 hacen parte de los pasos administrativos, los siguientes 4 pues hacen parte de los pasos técnicos que los acabé pues de nombrar. Y hoy nos vamos a enfocar en el paso número 5, porque recuerden que ayer yo les dije que del paso 5 al 8 son los que vamos a ver en el desarrollo de este curso en esta semana. Entonces, hoy vamos a empezar con el de la organización. Entonces, en la organización, pues vamos a enfocarnos en hablar sobre el procedimiento para la organización de los documentos. Para organizar los documentos existe también un procedimiento que hay que seguir. ¿Listo? Siempre recuerden en estos pasos, siempre recuerden, porque eso depende si la entidad es pública o privada, como ya les dije, la entidad públicas, pues son las que se rigen prácticamente a cabalidad con los estándares que genera el Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Porque pues esta entidad es la encargada pues de organizar y guardar pues todos los documentos de estas entidades, pues por ende pues ella es la que digamos pone
pues todos estos estándares, ¿sí? Para que todas las entidades públicas lo lleven a cabo y lo manejen. Las entidades privadas no están ligadas directamente al Archivo General de la Nación y por ende pues no toman, digamos, estos pasos, estos 4 pasos y estos estándares que plantea el Archivo General, los toman como una base más que como, digamos, una directriz que hay que seguir. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la organización. Para el Archivo General de la Nación hay un procedimiento que hay que seguir al momento de organizar y clasificar los documentos. ¿Listo? Entonces primero hay que, cuando ustedes, imagínense de que ustedes están en la oficina y le pasan su jefe o, sí, o la persona encargada, le pasa un pocorón de documentos. Así. Un paquete así grande de documentos y les dice, hágame el favor, organíceme estos documentos. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es inspeccionar los documentos. ¿Esto qué quiere decir? Revisar los documentos. Primero, que pertenezcan pues al departamento donde pues usted está llevando esa labor, ¿sí? Que digamos si ustedes están en recursos humanos, que pues no vaya a haber ahí entre los documentos una remisión, una cotización o una factura de venta, porque pues no hace parte de ese departamento, ¿listo? Perdón. Luego tienen que revisar que los documentos se encuentren en buen estado. ¿Listo? En buen estado, que no vayan a estar arrugados, que no vayan a estar dañados, manchados, rasgados. O sea, sí, en ese estado, en esa, digamos, estado, porque pues va a generar dificultades al momento de organizarlos. ¿Listo? Segundo, van a pasar a clasificar los documentos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que deben encontrar el principio de ordenación. Hay 5 principios de ordenación o 5 sistemas de clasificación, como lo quieran llamar, que son básicos, que son el alfabético, el numérico, el cronológico, el geográfico y el temático. ¿Listo? Estos 5 son los básicos. ¿Por qué? Porque digo básicos porque se pueden mezclar entre ellos, ¿listo? Puede llegar el caso de que se mezclen entre ellos y pues esta es otra, digamos, como otra forma de clasificar, ¿listo? Entonces pasan a clasificarlo, ya sea siempre, recuerden preguntar cómo lo deben clasificar para que de pronto, si ustedes, lo voy a organizar numéricamente y van y cuando lo revisen, no tenía que organizarlo así, tenía que organizarlo alfabéticamente. Pues entonces, ¿qué tienen? Ustedes primero perdieron el tiempo y segundo, tiene que volver a hacer todo el trabajo desde cero. Entonces, cuando les entregue, siempre pregunten cómo lo deben clasificar, cuál es la manera más adecuada de clasificarlo. O sea, pregunte todo lo que sea posible o necesario para hacer bien su labor. ¿Listo? La siguiente es marcar o foliar los documentos, que es enumerarlos, ya sea que el documento esté vertical u horizontal, siempre se va a marcar en la parte superior derecha del documento. Esta foliación o esta marcación se hace a lápiz y con un trazo muy suave. ¿Por qué se hace con un trazo muy suave? Porque estos documentos, cuando van llegando más documentos a, digamos, a esa carpeta, pues hay que borrar ese número y volver a reenumerar. ¿Listo? Entonces, para que no vaya a quedar marcado la hoja, si de pronto lo llegan a hacer con un trazo muy fuerte. Entonces, un trazo muy suave, a lápiz, nada de esfero, marcadores ni nada por el estilo. ¿Listo? Y siempre preguntar si hay que marcarlos o foliarlos. ¿Por qué? Porque pues algunas entidades y más que todas las privadas, pues no, yo creería que el 70% no folian sus documentos que van en el archivo. Sencillamente los guardan ordenadamente o los clasifican como debe ser y los guardan y no se toman el tiempo de enumerar cada una de las hojas que están guardando en las carpetas. ¿Listo? El cuarto es distribuir, ¿sí? Entonces distribuir es
colocar los documentos en la carpeta que corresponde. Ejemplo, si yo organicé los documentos alfabéticamente digamos, en una empresa grande, en una entidad pública, que son las grandotas, eh, yo organicé los documentos alfabéticamente, pues a mí me dicen, bueno, ya los tiene organizados, ahora por favor va y busca las carpetas y y organiza o guarda los documentos en la carpeta que corresponda, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues digamos como son un montón de documentos, pues no los pueden guardar en una sola carpeta o en un solo folder porque pues son demasiados. Entonces distribuyen, digamos, los documentos en diferentes carpetas. Entonces, ejemplo, digamos, en una carpeta van los documentos que de la A a la Z, en otra carpeta de la D a la F, en otra carpeta de la G a la I, en fin, o numéricamente, en esa carpeta va de los documentos del 000, 001 al 100, acaba del 101 al 200 y en fin, así. ¿Listo? Entonces es guardar la carpeta, guardar, perdón, los documentos en la carpeta que corresponda. ¿Listo? Y el último es el archivar, que es llevar a cabo la acción de coger las carpetas donde ya guardé los documentos, cojo las carpetas y voy y las guardo en el lugar donde corresponde. ¿Listo? No irlas, ay, acá encontré un huequito, entonces va y las mete ahí como caigan, no. A donde corresponde, donde fueron y las sacaron, o ustedes preguntan esas carpetas dónde van, entonces allá le indican y ustedes van y las guardan y las colocan en el lugar donde corresponde. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a este procedimiento. Astrid. Astrid. Sí, profe, Ah, sí, profe, qué pena que no había activado el micrófono. Pues yo no entendí muy bien el punto 3 de enumerar los documentos, porque tú dices que después se borra, o sea, eso es solamente cuando me está echando los documentos que tiene para activar en ese momento, o sea, ese numerito no entendí muy bien. no, por ejemplo, yo guardo unos documentos, digamos, cojo una carpeta nueva y guardo los documentos que van de la A a la C, ahí. Los enumero 1, 2, 3, cada hojita la voy enumerando en la parte superior, muy suavecito, y guardé 20 documentos. Pero luego me llegaron más documentos que están ahí guardados, que deben ir guardados en esa carpeta de la A a la C. Cuando llegan esos documentos nuevos, yo los debo seguir guardando en el orden alfabético, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya la numeración no va a ser igual. Entonces, tengo que borrar los números y volver a empezar desde cero a enumerar ya cuando los documentos estén guardados. Entonces, 1, 2, 3, 4, y ya no son 20, sino el último documento quedó numerado en 28. Luego me llegan otros documentos con el pasar de los días y tengo que volver a reorganizar esta carpeta y me toca otra vez reenumerar los documentos. Entonces hay que enumerar nuevamente toda la carpeta, no solo lo que yo voy a activar. No, toda la carpeta. Por eso esa marcación y foliación, las entidades privadas que no están ligadas directamente con el Archivo General de la Nación, yo creería que el 70 al 80% de las empresas no lo hacen. Porque pues sí, o sea, pues yo que trabajo en empresas privadas, pues nunca he visto que lo hagan. Porque creería que, o sea, yo creería que ellos creen que pues es como una pérdida de tiempo, ¿sí? Ponerse a enumerar hojas ahí. Cambian las entidades públicas, sí o sí, lo hacen. ¿Sí? Ya viene mucho tiempo atrás de pronto, es Entonces, sí, porque pues creería que es un poco tedioso de pronto ponerse a reenumerar todos los documentos, porque para ellos es importante mirar cuántos documentos hay en cada carpeta, ¿sí? Entonces, por eso siempre siempre les digo, pregunten, hay que foliar los documentos, que lo más posible, si es una entidad privada, le van a decir no, pero pues siempre
no falta de pronto, o sea, en preguntar alguna factura. por si algo, porque después lo que hacen ustedes es de pronto perder su trabajo, o sea, perder lo que hicieron, van y archivan y todo eso y después le dicen, bueno, ¿y por qué no folió? ¿O por qué no hizo esto? ¿O por qué sí? Siempre en cada uno de los pasos, digamos más que todo en el clasificar y en el marcar, pregunten cómo se clasifica, cómo lo debo organizar, alfabética, numérica, tal, ¿sí? Y todas esas cositas. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Duda, inquietud. Doris, cuéntame. Buenos días, profe. Buenos Siguiendo con días. el tema del punto 3, cuando me habla de las facturas para enumerarlas, esto se podría decir que también las facturas de unas compras o de unas ventas. Igualmente, pues irían en carpetas totalmente diferentes, ¿sí? Porque pues unas son facturas de venta, otras son facturas de compra. O sea, esas facturas, pues creería que lo más sensato es organizarlos o clasificarlas numéricamente, porque pues las facturas traen un número, ¿cierto? Pero igualmente tienen que foliar, pues como por eso les digo, eso lo hacen más que todo en las entidades públicas que hacen ese tipo, digamos, de paso dentro del procedimiento de la organización. ¿Listo? Porque pues como ya se lo dije pues a su compañera, pues es un poco como tedioso ponerse uno a enumerar, digamos, 50 o 100 facturas, en el caso, enumerarlas, pues es un poco cansón. ¿Listo? Sí, porque primera vez que yo lo escucho, porque he trabajado en esa área, pero nunca lo hice así. ¿Tú Mayormente en trabajaste lo en una privado he entidad, trabajado. que privada? Privada, sí, señora. Es que Y como nunca se había hecho. o sea, estos estándares están más enfocados a las entidades públicas, porque pues el archivo general le plantea unas directrices a esas entidades públicas, porque pues el Archivo General de la Nación es el encargado de guardar y custodiar y hacer todo el proceso de la gestión documental de estas entidades. Entonces les dice a las entidades, usted, por favor, me tiene que organizar los documentos de esta manera, para que a mí me lleguen organizados como yo lo estoy pidiendo, ¿sí? Eso es lo que le Ok, dice el Archivo General de la Nación a estas entidades. Cambio como el Archivo General de la Nación no guarda o sea, no archiva, ni guarda, ni custodia los documentos de las entidades privadas, pues entonces, pues, sencillamente, pues, las entidades privadas, pues, lo hacen a su manera, pues, a veces se apoyan en algunos estándares que el Archivo General propone, pero no sencillamente se rigen directamente como lo haría una entidad pública. ¿Listo? vale. Chévere, gracias, profe. Bueno, entonces, no siendo más, entonces seguimos. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de los documentos. Como vimos acá, habían 5 clasificaciones básicas de los documentos o que hacen parte del sistema de clasificación documental, que son el alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. Son un total de 5. ¿Listo? Entonces aquí vamos a enfocarnos en la primera clasificación, que es la alfabética. Ya mañana vemos las otras 4. ¿Listo? Pero hoy nos vamos a enfocar en la alfabética. Entonces dice que la clasificación alfabética es cuando se organizan los documentos según el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? A ver, Creo que son 28. 28 dicen por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 29, dice Astrid.
Mirella, Billy, Doris, Fabio, Cindy. Por aquí dice Fabio 29. Listo. Entonces, el abecedario tiene 27 letras. ¿Listo? Tiene 27 letras. Anteriormente, el abecedario estaba conformado por 30. Y pues si de pronto hay alguien por ahí, digamos, como de la vieja escuela, como decimos, Billy dice 28, como dicen por ahí de la vieja escuela, me van a dar la razón. Anteriormente el abecedario tenía 30 letras, porque tenían, dentro del abecedario estaba la che, la eye y la r. A uno le enseñaron el abecedario con la che, la eye y la r. Pero de unos años hacia acá, la Real Academia Española llegó y dijo, bueno, ¿por qué tenemos esas letras ahí dentro del abecedario? Sí, pues esas letras están conformadas por dos letras individuales, digámoslo así, ¿sí? Entonces las sacaron del abecedario y el abecedario quedó conformado por 27 letras, ¿listo? Lo que son la che, la eye y la r no es que hayan desaparecido, sino sencillamente pasaron a otro grupo que son conocidos como las letras dígrafos. Son dígrafos que, ¿qué son los dígrafos? Que al momento de hacer el son, al momento de decirlo, hacen un solo sonido. Ejemplo, chivo, lluvia, carro. Entre esas letras de dígrafos también está la Q y la U, queso, la G y la U, guía, ¿sí? Hacen parte también de los dígrafos. Entonces no es que hayan desaparecido, sino que sencillamente pasaron a otro grupo que no es el abecedario. ¿Listo? La ñ, por ejemplo, la ñ, la ñ sí está dentro del abecedario porque pues hace parte del abecedario español, pero la ñ solamente se utiliza en ese idioma, en el idioma español. Ustedes no van a encontrar la ñ en otro idioma que no sea el español. ¿Listo? Entonces hay que también tenerlo en cuenta. Entonces, eso con respecto al abecedario. ¿Por qué estamos hablando del abecedario y estamos tomando clases de español? Porque sencillamente, si usted al momento de organizar alfabéticamente, pues debe saber, empezando, cuántas letras tiene el abecedario. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de unas reglas para archivar por nombres de personas. ¿Qué pasa con estas reglas? El Archivo General de la Nación recomienda que cuando se clasifiquen los documentos de forma alfabética, se haga por nombres propios, ¿sí? O sea, por nombres de personas. Esos computadores que no tienen la ñ es porque son computadores traídos del exterior, de Estados Unidos, ¿sí? Entonces no tienen la ñ. Entonces, porque yo también tuve un computador que compré a un tercero y tampoco traía la ñ. Entonces, son computadores que los traen, digamos, no sé, de Estados Unidos. Entonces, pues en Estados Unidos no existe la ñ, pues entonces sencillamente en el teclado, pues no va a aparecer esa letra. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Entonces, el Archivo General de la Nación plantea unas reglas para archivar por nombres de personas, las cuales son un total de 4 reglas, si no estoy mal, 4 reglas, para tener en cuenta al momento de organizar los documentos por nombres propios. ¿Listo? Entonces, la primera regla es que bueno, que se debe organizar los nombres de las personas primero por apellido y luego por el nombre.
de la siguiente manera. Ejemplo, Martínez Casas Juan Sebastián. Primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? Profe, pero es que en el documento aparece primero el nombre y luego el apellido. Sí, pero no es que tengan que reescribir o escribirlo con un lápiz, no, sino que sencillamente tienen en cuenta primero el apellido y luego el nombre para organizarlos. ¿Listo? Sin importar que esté primero el nombre. ¿Listo? En el documento. La segunda regla es que cuando existen homónimos se debe tener un elemento alterno para poder diferenciar a esas personas. ¿Cuáles son los homónimos? Los homónimos son cuando hay dos personas que se llaman totalmente igual, tanto apellidos como nombres. Aunque no lo crean, pasa. ¿Listo? Entonces, puede llegar a pasar en una empresa. Entonces, deben buscar un elemento diferenciador que identifique quién es quién. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el elemento diferenciador para ustedes más apto en este momento dentro de una empresa para identificar a un empleado del otro? En el caso que existan homónimos. La cédula dice Astrid. ¿Con algún número? María Esperanza dice número de documento. Por ahí dicen que con un número. Podría ser, pero pues en algunas empresas, ¿qué pasa? Que colocan, digamos, el cargo que tienen o el departamento donde pertenecen, ¿sí? También colocan, pues lo identifican por un número específico, pero pues lo más lógico, pues para mí, pues sería con el documento de identidad, como dijeron sus compañeros. ¿Por qué? Porque el documento de identidad es irrepetible, o sea, no hay nadie, digo acá, pues en Colombia, no sé, digamos en el exterior, pero creería que en ningún lado del mundo, no hay nadie que tenga su mismo número de documento de identidad. Entonces, ese sería el elemento alterno más, digamos, más lógico y más conciso al momento de identificar una persona de la otra. ¿Listo? Pero pues también serviría, digamos, el cargo o al departamento donde pertenece. ¿Listo? La tercera regla sería nombre y apellidos con prefijos. ¿Cuáles son esos nombres y apellidos con prefijos? Los que van o los que están acompañados con un antes. O sea, tienen, ¿cómo le dijera? Un antecedente. No, un antecedente no. Van acompañados de un antes del apellido o del nombre. Entonces, ejemplo, los que van acompañados del, de la, de las y de los. Ejemplo, María del Pilar Martínez Rodríguez o de la Hoz López María Camila o, o Martínez de la Osa o de los Montes Juan Fernando, ¿sí? Esos son nombres o apellidos con prefijos, ¿sí? Entonces, pueden estar que el nombre, el prefijo esté en el primer apellido, como puede que esté en el segundo apellido o sencillamente esté acompañando al nombre. ¿Listo? Como María del Pilar, ¿sí? Pero entonces, siempre que digamos en el caso de que deban organizarlos, siempre deben ir organizados de la manera como están los azules. Primero va el de, luego del, luego de la, de las y de los. ¿Listo? Si es el primer apellido, pues va organizado dentro de la D, ¿sí? Respetando el orden alfabético, pero llegase el caso que se encuentren con varias personas que en el primer apellido tienen prefijo, pues este debería ser el orden adecuado, ¿listo? Este López de Casas Camila lo puse así en azulito porque pueden encontrarse en que anteriormente las mujeres cuando se casaban, pues optaban por
tomar como segundo apellido el apellido del esposo. Y iban y lo registraban en la Registraduría Nacional de la Nación, iban y lo registraban allá y quedaban en el documento de entidad, salían López de Casas, Camila y todo eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y la cuarta regla es los apellidos compuestos. Los apellidos compuestos, ¿cuáles son? Son los apellidos que son dos apellidos que conforman un solo apellido. Ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. El primer apellido de esta persona es Díaz Granados. El segundo apellido es Guida y el nombre Diego. Igual Cuesta Duque, Páez, Camila. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ustedes identifican este tipo de apellidos? Porque pues están unidos con un guión o sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Entonces, y pues para, digamos, si ustedes necesitan verificar o no se sienten seguros si es un apellido compuesto o fue porque lo escribieron mal, pues sencillamente siempre cerciórense o vayan y opten por ir a mirar el documento de identidad o la fotocopia del documento de identidad para cerciorarse de que el documento es el apellido, perdón, es compuesto o de pronto fue que lo escribieron mal. ¿Listo, chicos? Entonces no sé si tengan alguna pregunta o duda. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Astrid, cuéntame. Sí, por ejemplo, como decías que la H ya no se maneja como una letra como tal. Entonces, digamos, cuando son apellidos por Che, pues supongo que se manejarán que con las B. Sí, Lo señora. mismo la hay apellidos, por ejemplo, ya no. Entonces también Por la van L. con la L. Sí, señora. Por eso hay que mirar el abecedario y cuáles son las letras que hacen parte del abecedario, ¿listo? Entonces, otra pregunta, dudas, inquietudes, o todo está claro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Voy aquí a activar la pizarra de aquí del Meet y ustedes me van a ayudar con unos ejemplos, ¿listo? Entonces van a ayudarme con unos ejemplos, todo en mayúscula, primero apellidos y luego nombres, ¿listo? Y me los van pasando aquí por el Meet, por el chat, para yo irlos pasando a la pizarra, ¿listo? Y luego vamos a pasar a organizarlos alfabéticamente. ¿Listo, chicos? Ay, no me va a dejar. Entonces, ¿cómo lo van a trabajar? De esta manera. Entonces, ¿listo? Lo van a escribir así de esta manera. Entonces, por favor, me regalan por el chat nombres de personas así, de pronto si saben algún nombre diferente, extraño, o sea, que ustedes digan este nombre qué es, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque hay que tener en cuenta que aquí en Colombia somos un poquito creativos al momento de poner los nombres a las personas, ¿sí? Entonces, siempre yo les sugiero que cuando organicen los documentos y les aparezca un nombre que ustedes digan, ¿y esto cómo lo organizo? ¿Cómo, dónde va? ¿Qué hago? Pues entonces siempre verifiquen con el documento de entidad para que se cercioren cuáles son los nombres, cuáles son los apellidos. ¿Por qué? Porque
un ejemplo claro es este apellido que también es nombre, ¿cuál es? Alfonso. Alfonso a veces lo utilizan como nombre y a veces es apellido. Entonces hay que tener en cuenta esas cositas. ¿Por qué? Para no cometer de pronto errores, pues siempre verificar con el documento de entidad. ¿Listo? Entonces estoy esperando aquí por el chat nombres de personas escritas de esta manera, en mayúscula sostenida, apellidos y luego nombres. Profe, en el caso de Yuri, porque Yuri hace parte de un nombre y también de un apellido. Exactamente, entonces cuando ustedes no sepan si es nombre o apellido, pues sencillamente diríjanse a la fotocopia del documento de identidad de la persona para cerciorarse que si es apellido o nombre, porque pues en el documento sale nombres y abajo apellidos. ¿Listo? Entonces, para que de esa manera pues ustedes identifiquen si es nombre o si es apellido. ¿Listo? Billy, Billy, ¿me regalas el nombre todo en mayúscula, porfa? Por ejemplo, este que creería que es un apellido Alonso. Yo lo tomaría como un nombre, en el momento que yo lo vea. Hay personas que tienen 2, 3, hasta 4 nombres, ¿sí? Y 2 apellidos, o tienen 3 apellidos y 2 nombres. Uno ha visto unas cosas que Virgen Santa. Por ejemplo, los papás cuando les ponen los nombres a sus hijos de los jugadores de fútbol. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una persona que se llama Siete, pero fuera Siete la palabra, pero es Siete el número. Se llama Siete, así nomás. Entonces uno dice, si a mí me llega ese documento, yo diría, ¿y dónde lo organizo? ¿O cómo lo organizo? ¿O dónde lo coloco? ¿Sí? O sea, son cosas que uno a veces se encuentra que uno dice, ¿en serio? Hay personas así de poco, ¿qué? Convencionales. Profe, una duda en cuanto a los nombres y los apellidos, que ellos no tienen ortografía. En este caso, cuando uno no tiene el documento de identidad tal como se escribe, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque a veces, como Joana lo escriben con Y, lo escriben con J, lo escriben con, incluso con G. En este caso, ¿uno qué hace? ¿Se va como a la coherencia de cómo se escribe o No, cómo es lo que, manejaría uno en este caso? pues que sencillamente ustedes cuando van a organizar los documentos, pues ustedes los documentos pues ya están escritos, ¿sí? Los documentos ya, digamos, si tú ves Joana, pues ya está escrito, pues tú sencillamente lo organizas como está en el documento, ¿sí? Si está por la G y te toca, digamos, organizar, digamos, hay 2 personas que tienen el mismo apellido, digamos, López González Andrés Camilo y López González Joana, ¿sí? Pues tú organizas de acuerdo a cómo esté escrito. Si está escrito por la G, pues organizas en la G. Si está escrito por la J con J, pues lo organizas en la J, ¿sí? Porque pues ya, o sea, no es que ustedes tengan que escribir apellidos y nombres, no, sino que los deben organizar de esa manera, primero teniendo en cuenta apellidos y luego los nombres, ¿listo? Cleodobaldo. Que dice Billy que una vez vio a alguien que se llamaba Cleodobaldo. Virgen Santísima. Me parece una persona así, no sabría ni cómo decirle. Don Cleo.
Leodoval, es que nomás uno se traba diciéndolo. Entonces, listo, para que lo tengan en cuenta. O sea, no es que ustedes tengan que organizar, o sea, escribir, sino que ustedes solamente lo organizan los documentos a como están escritos. Si ya, digamos, aparece la persona y, ay, es que mi nombre está mal escrito, pues entonces, pues ya lo tiene que corregir la persona que escribió mal el documento, no ustedes, porque ustedes sencillamente lo organizaron a como estaba escrito en el documento, ya sea por la G, ya sea por la J, como hayan escrito el Joana. ¿Listo? Entonces, ejemplo, ustedes acá entregaron unos documentos. Digamos, esos son documentos. Entonces, por ejemplo, yo voy acá a poner esto. A ver. Por ejemplo, esas personas que le ponen a los hijos los nombres con diminutivo. Juanita. Eso no se llama Juana, sino Juanita. Viene cuando ya esté grande. Ya esté señora en la oficina diciéndole Juanita. O sea, no piensan. Cuando están niñas se ve bonito, pero no piensan de que la niña va a crecer. Por ejemplo, a mí no me gusta en ese sentido. Entonces, Mili, cuando esté grande ya es Juanota. O sea, es que no piensan a veces, nombran a las hijas con esos diminutivos, pues tan chiquiticas, ay, tan linda Juanita, listo, bonito, pero ya cuando una señora de 40 años, 50 años, Juanita, llamándolo en la oficina. Entonces pensarán que es que son, tienen mucha confianza. Listo, entonces, vamos a organizar estos documentos por orden alfabético. Recuerden que hay que tener en cuenta primero apellidos y luego nombres. Y tener en cuenta, digamos, pues todas las cositas que vimos por ahí, ¿listo? Entonces vamos a organizar, ¿listo? Entonces empezamos. ¿Cuál iría primero? Por la A. Alonso, Andrés. Ah, pero dice, sí. Tener en cuenta primero Sí, apellidos y luego nombres. Y luego los nombres. Entonces, Alonso, Comba, Andrés Mauricio. ¿Cuál iría segundo? Andrés Camilo López González. No. Porque si yo tengo en cuenta primero el apellido. Primero es el apellido y luego el nombre. Ajá. Entonces, no hay más, ¿cierto? Porque está acá. Ahí dice Ricardo Adriana, pero profe, no sé si eso es un apellido o sigue siendo un nombre o... Creería que Ricardo es el apellido y Adriana el nombre. Hay personas que tienen solamente un apellido. Sí. Entonces, hay que tener también todo eso en cuenta. Pues Ricardo, pues creería que es el apellido y Adriana, el nombre. Listo. Salazar. Del Pilar. Gantibar. Ramírez. Betancur. López Méndez. Miranda.
Ponza y Chaparro. Entonces, ¿cuál sigue? A, no hay más. B. No hay por A. Sería Betancourt. Betancourt, Narcos. Betancourt. Luego, ¿hay más por B? No, ¿cierto? No. Por la C. Está Chaparro. Ah, no, pero no. Sí. Porque dice que se tiene que sí incluir. Y Chaparro. Chaparro. Hay otra de pronto por ahí. López. Ramírez. Creo que no, ¿cierto? No hay más. No, A, no B, hay más. C, D. E. No, no hay. F. G. No, no hay. Por la G. Rodríguez, Salazar. Tampoco. Ricardo. No hay. Sí. González. Ah, no, pero ya va, pero me equivoqué. Juanita María del Pilar Gantivar Ramírez. Y está González Andrés. Camilo López González. No, porque es López. Ese iría por la L. Primer apellido López. Segundo apellido González. ¿Listo? Creo que no hay más. A, B, G, H, I, J, K, L. Ahora sí. López. M. Miranda Vélez, Andrea Gabriela. N, Ñ, O, P. Charlos Jacqueline Ponza Nérida. Q, R. Entonces, tengo varios con R. Ricardo Adrián. Tengo estos 4 con R. ¿Cómo iría? Está Ramírez, Rodríguez, Ricardo, Adriana y Ricardo Leiva. Primero Ramos. Primero va Ramírez. Sí, muy bien. Luego Ricardo Adriana, porque es solo un apellido, entonces iría primero, ¿listo? Y luego la persona que tiene los 2 apellidos, Ricardo Leiva. Y por último, Rodríguez. Y por la S, Javier David Salazar Carvajal. ¿Listo? Entonces, claro lo que hicimos acá, chicos. Siempre tener en cuenta son los apellidos y luego los nombres, sin importar que estén escritos primero los nombres y luego los apellidos, así como acabamos de hacer. Por ejemplo, con Charlotte Jacqueline Ponza Nérida. El apellido, primero va apellido, o sea, digamos, en la forma en que lo organizo, pues iría en Ponza, Nérida y no en la C como Charlotte, porque primero se organizan apellidos y luego nombres. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, Andrés Camilo López González. Va en López, en la L, porque pues, se organiza primero apellidos y luego nombres. Acá tengo a 2 personas que se llaman totalmente iguales. ¿Qué hacemos ahí con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Señora. Por la cédula para identificarlos, ¿cierto? Entonces voy a decir que este señor Juan Carlos es un señor
ya mayor. Y este Juan Carlos es un muchacho más joven. Voy a inventar juntos. ¿Listo? Entonces, este señor es más joven que este señor. Listo. Y ya quedó medianamente organizado. Venga, lo corremos para acá todo. Para tomarle pantallazo para el momento de colocarlo allá en la presentación. ¿Listo? Que todo organizadito. Entonces, ¿tienen preguntas o dudas, inquietudes con respecto a cómo sería la manera adecuada de organizar los documentos? Profe, buenos días, le habla la señora Mirella. Profe, sí, la verdad, estoy un poco confundida al respecto sobre los apellidos y los nombres, porque pues si se va a organizar por orden alfabético, entonces no entiendo cuando tú dices que no, o sea, los apellidos no, sino los nombres que empiecen por la letra. Ahí estoy como confundida, no entiendo. Listo, entonces o sea, espérame. Estoy confundidita, por favor, me ayudas con eso y me lo aclaras, gracias. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta que una de las reglas que plantea el Archivo General de la Nación es que al momento de organizar los documentos hay que organizarlos siempre teniendo en cuenta primero los apellidos y luego los nombres, ¿cierto? Entonces, ustedes, pues cuando les lleguen los documentos, pues nunca les, o sea, o casi nunca les va a llegar los documentos que una persona escriba en su hoja de vida, un ejemplo. Chaparro Méndez Juan Carlos. No, en la hoja de vida sale Juan Carlos Chaparro Méndez, ¿cierto? Y pues ustedes no van a transcribir toda la hoja de vida para acomodar primero el apellido y luego el nombre. No, sencillamente que ustedes al momento de organizar, pues van a tener en cuenta que debe ir organizado por los apellidos y luego por los nombres, ¿sí? Ejemplo, yo aquí les voy a decir, acá pues está ay, esto porque está tan delgadito. Acá hay el resaltador, sí. Acá, ay no, espérenme, que pensé que era el resaltador. Creo que es este. Así. Entonces, acá, pero como, bueno, acá está primero Alonso Comba. En este sí está a primero apellidos y luego nombres, no pasa nada. ¿Sí? Betancourt, Chaparro, Gantivar, porque hay que primero tener en cuenta apellidos y luego nombres para organizarlos, sin importar que esté escrito primero nombres y luego apellidos. Entonces, en el orden iría Alonso, Comba, Betancourt, Chaparro, Gantivar, luego López, luego Miranda, luego Ponza, Ramírez, Ricardo, Adriana, Ricardo Leiva, Rodríguez y Salazar. Se ve que quedaron organizados alfabéticamente y se organizaron teniendo en cuenta primero apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Por ejemplo, primero apellidos y luego los nombres. Ejemplo, Ricardo Adriana y Ricardo Leiva Besabel. Primero iría Adriana, luego Leiva Besabel, porque primero Adriana solamente tiene un apellido, en cambio la segunda persona tiene sus dos apellidos completos. ¿Listo? Y pues sin tener en cuenta, digamos que, o sin importar que el nombre esté primero, como por ejemplo en este caso, Juanita, Andrés, Charlotte,
María, Teodora y Javier, que están primero los nombres, pero yo tuve en cuenta al momento de organizarlos que debía organizarlo por los apellidos y no por los nombres. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya la entendí. Ok. Siempre, o sea, sin importar cómo esté escrito el nombre, siempre ustedes aquí en la mente deben decir, tengo que organizarlo por los apellidos, por los apellidos, por los apellidos, y luego los nombres. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta o todo está claro. Ay, venga, esto dejémoslo así para que lo tengan en cuenta al momento de... ¿Tienen preguntas, chicos, dudas, inquietudes? ¿O todo está claro? ¿Todo claro, chicos? ¿Podemos pasar a las actividades? Ok. Entonces vamos a pasar a mirar las actividades. ¿Listo? Entonces, las actividades que, ¿cuáles son? Entonces, para el día de hoy, voy aquí a activarles la pregunta número 2. Entonces, van a ir a su Classroom y ahí les va a aparecer ya la pregunta número 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Pregunta número 2. El cuestionario número 2, que pues como pueden ver son solamente 2 cuestionarios. Hasta hoy hay cuestionario, a partir de mañana solamente son preguntas y actividades. Entonces, para hoy pregunta número 2, cuestionario número 2 y actividad número 2. Entonces, vamos a ver qué deben hacer en cada una. ¿Listo? Entonces, en la pregunta número 2, dan clic en la pregunta, luego van aquí abajito donde dice ver pregunta, ella va a abrir y dice lo siguiente. ¿Qué es el AGN? Que aquí pues le dan la respuesta. ¿Y de qué se encarga? ¿Listo? ¿Qué es el AGN y de qué se encarga? Entonces, acá está el cajón de su respuesta. Entonces, cuando ya tengan la respuesta, la redactan. El AGN es ta. Entonces, cuando terminen de redactar, pues está el botón de entregar, aquí abajito, le dan clic ahí en entregar. Cuando ya terminen la pregunta número 2, pasan pues al cuestionario número 2. Entonces dan clic sobre el cuestionario, recuerden de ingresar por el correo institucional, porque si no, no les va a abrir el cuestionario. ¿Listo? Dan clic sobre el cuestionario, se abre en otra pestaña y hay 3 preguntas igualmente. Ojo, les voy a explicar las 3 preguntas porque a veces me cometen un error y es confundiendo lo que hice una pregunta con lo que hice en la otra pregunta. Entonces, la primera dice, ¿qué es el método o qué es el sistema de ordenación alfabética? Esa pues está sencilla, ¿cierto? ¿Qué pasa? El problema es con las otras dos, porque una dice, ojo, ¿cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos? ¿Cuáles son esos sistemas de archivo? ¿Quién me dice?
A ver, ¿quién los anotó? La clasificación, ¿cómo se clasifican los documentos? Entonces lo que tú decías de alfabético, numérico, Exactamente, cronológico exactamente. Entonces son y geográfico. ¿Esos alfabético, son los sistemas o los sistemas de archivo o los sistemas de clasificación o los tipos de clasificación sí, que es la lo pregunta mismo. no estuvo clara? Ok. Entonces es alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Son 5. ¿Listo? La otra pregunta es ¿cuáles son los procedimientos a seguir para la organización de documentos? Que también son 5. ¿Cuáles son? Ahí serían los que tú no. Sí, procedimientos. Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, destruir, archivar. Exactamente, también son 5. ¿Listo? Entonces, ojo, donde dice sistemas de archivo, pues va alfabético, cronológico, numérico, en fin. Y donde dice procedimientos son el de inspeccionar, clasificar, foliar, en fin. ¿Listo? No se vayan a confundir porque a veces contestan lo que, o sea, lo que va en una contestan en la otra y así. ¿Listo? Entonces, eso con relación al cuestionario. Ahora vamos con la actividad. La actividad número 2 dice lo siguiente. Dan clic en actividad número 2. Van acá abajito donde dice ver tarea. Ingresa la tarea y dice lo siguiente. Da clic en el documento que está adjunto para ver lo que deben hacer. Como pueden ver acá, dice actividad número 2, gestión documental, año 2022, curso gestión documental. Dice que de acuerdo al tema relacionados en la guía número 3, que fue la que vimos hoy, deben elaborar un mapa conceptual donde van a explicar los procedimientos para la organización de los documentos. ¿Cuáles son? Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. No es que van a hacer un mapa conceptual que diga procedimientos, bajan y nombran los 5 y listo, terminó el mapa conceptual. No. En una explicación muy breve, ojo, muy breve, pues van a explicar cada uno de esos pasos. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden entregar? ¿A computador o a mano? ¿Listo? No hay problema como lo entreguen. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a la actividad? ¿Tienen preguntas o dudas, chicos, o todo está claro? Ok. Listo. Entonces, por aquí bien escribo. Ok. Deben hacer, Lida, un mapa conceptual donde deben explicar el procedimiento de la organización de los documentos, que fue cuando hablamos de inspeccionar, clasificar, el foliar, distribuir y el archivar. ¿Listo? Ese procedimiento pues lo deben explicar. Yo les decía que pues no solamente sacar las 5 partes y listo, sino que pues van a explicar cada uno de esos pasos muy breve porque recuerden que es un mapa conceptual. Entonces muy breve explicar, listo, cada uno de esos pasos. Eso es lo que deben hacer y pues la pregunta número 2 y el cuestionario número 2. Listo, entonces, dejando todo en claro, entonces les voy a escribir acá lo que deben hacer. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, martes
20 de septiembre deben hacer pregunta número 2, cuestionario número 2 y la actividad número 2, que es un mapa conceptual sobre el procedimiento de organización de los documentos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben hacer para el día de hoy. Recuerden que tienen hasta medianoche para entregar las actividades. ¿Listo? Entonces, igualmente ahorita voy a ponerme a calificar las actividades del día de ayer. Entonces, para que ahí les va a llegar el correo, cuál es la nota que sacaron en cada una de las actividades. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, pues entonces damos por terminada la grabación. Señora María Esperanza. Entrégala hoy, listo, no hay problema. Profe, disculpa, Señora. tengo una inquietud. No sé, yo no me vi en el renglón que tenía allí que de los emails que recibió de la tarea, yo no me vi. Ya ahorita miro, Doris Jacqueline. Gracias. Entonces, ya reviso. Ok. Revisemos aquí rapidito. En la pregunta sí estás, Dori. Jacqueline Vera, ¿sí? Sí, profe, yo envié todo. Doris Jacqueline Vera, a ver. El cuestionario, el mapa conceptual. Sí, acá está. Y la primera pregunta. Sí, sí está. Sí, espérame, miro en el mapa. Pero sí, aquí. Porque ayer tuve un error que no me quiso cargar el PowerPoint. Y después tuve que volverlo a hacer y yo dije, ¿será que sí lo recibió o no lo recibió? Espérame a ver, porque creo que el mapa no. No, en el mapa no estás. El mapa no sale entregado, Doris. No. No. Doris. Y no sé por qué, profe, porque lo hice en PowerPoint y después me hice cargado y después. Toca que intentes otra vez, o si no, la otra opción sería que cuando el momento en que lo vayas a guardar, donde colocas el nombre del documento, ahí abajito da la opción de guardarlo en otro formato. Guárdalo en PDF. ¿Listo? Perfecto. A ver si así te carga. Si de pronto no te carga en el PowerPoint. ¿Listo? Cárgalo porque si te falta es el mapa conceptual. No te sale como entregada. ¿Listo? Perfecto, gracias, profe. Bueno. Astrid, cuéntame. Pues sí, profe, que el mapa conceptual yo lo hice manual, pero que sale escaneando siempre le cambié como el nombre del archivo, ¿no hay problema? Ah, no. Desde que se vea el mapa, no hay problema. Tú me puedes mirar, ¿sí te llegó? Como ya lo hice anoche. Espérame, ya miramos Astrid Carvajal. Sí, acá está Astrid. Ah, bueno. Listo. Bueno, señora. Listo. Entonces, no siendo más. Sí, señora Paula. Listo, entonces me regalan por ahí unos 5 o 10 minuticos, lo que demore, depende del internet. Y como anoche estuvo lloviendo toda la noche, espero que hoy cargue rápido el internet, el video a YouTube. Lo que se demore, apenas yo lo cargue, les comparto así como ayer el link aquí por el chat y pues lo subo al Classroom. ¿Listo? Entonces, para que no vayan a tener problema. Entonces, damos por finalizada entonces la grabación. Chicos, recuerden, mañana a las 7 en punto
para iniciar la tercera sesión. ¿Listo? Que tengan un feliz día y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias, profe. Buen día. Ok. María Esperanza, sí, está en el Classroom, ¿listo? En el Classroom encuentras el video.